Hey, ¿cómo están? Espero que estén súper, hiper, mega bien. Sean todos bienvenidos. No voy a decir episodio, capítulo, tercera temporada ni nada, pero un lindo podcast que espero todos los que estuvieron pendientes de este hermoso viaje. Los que no, pues van a las redes sociales para que pillen los videitos, pillen las fotos, pillen esta hermosa experiencia que yo creo que ya los que más o menos entraron al video saben de qué se trata. Los que no, les comento que nos encontramos por acá en la isla hermosa de Palmas de Mallorca con mi querida amiga, belleza de mi corazón, Daniela Cardona. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. ¿Estás bien? Gracias por invitarme a tu podcast, programa. A mi hermoso podcast abandonado desde hace años. Sí. Una actualización. Una actualización. De tiempo. No, este viaje o este momento en el que estamos por acá, digamos que es un momento muy lindo para Daniel y para mí. Para mí, más que todo, quería dejarlo en la posteridad. Quería dejarlo en la posteridad de tal vez unos años después, sentarnos con lo mismo, un vino, a ver qué tanto ha cambiado ese pensamiento en el que nos encontramos en este preciso momento. En ese momento y ahora. Exactamente, en ese momento y ahora por todo lo que ha pasado, más que es un viaje muy significativo para los dos. ¿Ya cuánto tiempo llevas por acá, lejos de casa, un poquito? Ahora en mayo cumplo 4 años. 4 años ya. Fuera de Cali, fuera de Colombia. Fuera del hogar. Bastante tiempo. Casi 1200, no, yo creo que más aproximadamente 1200 días. Muchísimo tiempo. Sí, muchísimo tiempo. Mucho tiempo de estar lejos de todo, de la familia, del círculo social, de un poco todo, de la gente conocida, de la ciudad, ¿no? De Cali. Y de las personas latinas, porque estar aquí en España es muy difícil, no se siente el calorcito, y creo que lo has visto en son muy amables, pero no es lo mismo amabilidad a calorcito de familiaridad, de estar sí. rodeado de gente conocida, que te conoce de toda la vida, o que te reconoce en la calle. Entonces, bueno, es adaptarse. Somos seres adaptativos y aquí estamos. No, a mí me parece muy curioso. Yo en el tiempo que he estado acá, obviamente se siente la extrañeza en todo. Culturalmente es un choque que uno no es inminente, que sea como sea, se va a dar. Primero por muchos tipos de contextos, uno es los olores, ya con eso algo específico de los olores, pero más allá de eso te encuentras con personas muy amables, obviamente uno que otro que es xenófobo. Hostil solamente por ser hostil o por cualquier tipo de contexto. Y claro, ahorita la referencia más cercana que tengo yo es estar en Bogotá y saber que estar lejitos de casa, ese calorcito que hace falta, sí, indiscutiblemente hace falta. Las adversidades más largas o difíciles que crees tú que han pasado por acá. Adversidades más largas o más que yo considero que son más fuertes. Sí, o sea, largas me refiero a que a través desde que llegaste, el tiempo. Ejemplo, llegué y empecé a tener ansiedad por ciertos contextos, me empecé como a tranquilizar, o empecé como una adversidad que hoy por hoy tengas y una que ya hayas pasado, tal vez. Ok, a ver, yo creo que el solo choque cultural de emigrar y otro país con gente desconocida y una ciudad o una isla en este caso, desconocida, de no saber cómo solo guiarte o solo ir por las calles, ya es un choque cultural bastante impresionante. Es un lugar donde es hostil con los inmigrantes. Las Islas Baleares, bueno, o Mallorca en concreto, son muy cerrados, grupos cerrados, tanto familiares como grupos de amigos. Entonces también es pues dejar toda tu vida. Yo vine aquí con 21 años, dejar 21 años de mi vida en Cali, con la gente que yo conozco, con mi familia, con mis seres queridos, dejar objetos o cosas importantes o partes de la familia importantes. En mi caso, mis perritas para mí eran muy importantes y fue hacer el sacrificio de venir a otro lugar a buscar un lugar mejor o buscar un futuro mejor y separarse y tomar la decisión de dejar todo eso atrás para venir a un lugar extraño. El solo hecho de llegar aquí y sentirse extraño y el lugar, las personas, la comida, porque no sé si lo has notado, pero aquí la comida, en mi casa, 4 años y se cocina colombiano, sudado de pollo, arroz con pollo, delicioso, colombiano, nada de paella o cosas así. Obviamente pues se aprende, ¿no? Arroz brut,
pasta, cosas un poco de ciertas culturas. También es muy rico, no solo hay dificultades, pero también es muy rico culturalmente, con diferentes culturas, valga la redundancia. Pero en general fue un choque bastante fuerte. Yo el primer mes que estuve sin hacer nada, fue llegar y tratar de mantener la mente ocupada, porque no trabajaba, no hacía nada, era estar en casa. Llegué a un pueblo que se llama Zapobla, que es un pueblo bastante lejos, es muy pequeño, en 45 minutos lo recorrí, entonces empecé corriendo para desestresarme. Al segundo mes empecé a trabajar y también empiezas a conocer las dificultades laborales, y no solo de ser extranjera, sino hay muchísimas diferencias. Aquí, por ejemplo, se habla el mallorquí, el catalán, y la jerga, la sola jerga ya es como un impedimento para laboralmente tener un trabajo normal, sea de ayudante de cocina, pero las palabras cambian. Por ejemplo, los trapos en Colombia son bayetas, entonces también sentir esa presión de tú no entender y que son hostiles es bastante fuerte, porque pues en cierta parte son hostiles y tú te sientes humillado porque llegas de Cali o de Colombia que todos te abrazan independientemente. Pueden haber compañeros hostiles o groseros, pero siempre va a haber uno que te va a coger y te va a enseñar y como que te adoptan. Sí, sí. Aquí no, aquí es llegue, mire y aprenda. Como sea. Y si no, te la montamos y si no sirves, chao, te echan. Ok. Entonces, claro, ese cambio es bastante fuerte. Yo en Cali ya sufría como de ansiedad, pero yo creo que aquí se intensificó 5 veces más, al punto de, a mí me gusta el licor. Por ende, y por lo mismo hice un curso de coctelería, de bartender, porque me gusta el licor y sus variedades. Pero aquí es muy fácil y es muy asequible el licor también. Entonces, claro, de la misma ansiedad, muy cierto, empecé a tomar unos cócteles de 12 grados de alcohol después del trabajo, pues porque me sentía muy ansiosa como para estar tranquila. Y empecé a desarrollar, se podría decir, una adicción, hasta el punto de decir, tengo todos los días que tomar una copa. Claro, eso es darse cuenta de la presión o del estrés que tienes, o la ansiedad, como tener que suplirla con algo que te haga sentir más tranquila. Okay. Entonces ya yo entendí que o lo paro o me vuelvo alcohólica, porque lo que estaba haciendo, el alcohólico no es el que toma licor de vez en cuando, el alcohólico es el que lo hace hábito. Yo ya lo estaba generando un hábito. Y por lo mismo, por la misma ansiedad, lo dejé y empecé a entrenar. Siempre he entrenado, todavía he entrenado, y creo que eso fue un buen polo a tierra de dejar un poco los vicios, por así decirlo, y manejar un poco estas ansiedades. Ahí descargabas, cuando empezaste a entrenar, empezaste a descargar ciertas frustraciones, la pesadez del día que se siente. Sí, el estrés laboral, el estrés familiar, porque viajar a estos lugares donde, por ejemplo, familia, yo tuve la oportunidad de llegar donde mi abuela, pero duramos unos años sin tener mucho contacto. Por ende, cuando yo llegué, yo conocí a otra persona y ella conoció a otra persona. No conoció a la niña que crió, conoció a una persona adulta ya con valores y con una personalidad marcada, un carácter. Y también familiarmente la convivencia es difícil. Hay personas a las que les tocan en habitaciones, empezar con gente extraña, donde también tienen que, aparte de que aguantas humillaciones en el trabajo, aguantas humillaciones también en tu casa, porque pagas una habitación y tenés que esperar a que laven o esperar a que cocinen para que vos puedas hacerlo, y es bastante pesado. Yo tuve la oportunidad de llegar donde mi familia, pero no deja de ser pesado, porque igual adaptarse a la convivencia, sí, convivir es difícil, convivir es muy difícil. Independientemente de que tú pagues tu parte del alquiler o tu parte que te corresponde, es convivir, y son carácter que chocan entre sí, entre más sean, más duro chocan. Entonces, claro, empecé a desestresarme laboralmente, familiarmente, socialmente no tenía, yo creo que no tuve amigos como al mes, a los 2 meses. Amigos no, conocidos, porque empecé a conocer gente por cursos que hice un curso de ayudante de cocina, entonces pues conocí personas, de este grupo un par, me quedé como con esa amistad. Después hice un curso de catalán, después hice un curso de bartender, después hice un curso de restauración y bar. Entonces entrenaba, aunque no entrenaba para hacer amigos o socializar, pues entrenaba para desestresarme, pero igual vas conociendo personas. Sí, indiscutiblemente. Saludas a la misma persona que entra a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, y así un poco ha sido esto de empezar en este emigrar. No, y bueno, primero empezaste a solventar el llegar, el reconocer, cómo reconocerte, porque
Claro, de aquí a que encuentres trabajo son 30 días donde cómo ocupas la mente, dónde te encuentras, no tengo dinero para ir a pagar el gimnasio. Tienes que ser consciente Tienes que ser consciente. Estoy en un lugar nuevo y tengo Sí. que empezar a despabilarme porque Sí, sí. necesito Moverme, necesito solucionar, dinero, sí, necesito sí, solucionar sí. ese tipo de cosas. En el tema de las amistades, yo creo que para nosotros, no sé, pues hablemoslo en un contexto general, más para abarcar latinos, pero nosotros primero como caleños somos los confianzudos de Colombia, entonces socialmente somos más asequibles. Sí, claro, eso es un Ya, poco más fácil de más fácil de decir, de socializar. Pero pues igual obviamente la confianza y el tener una amistad Es difícil. es difícil. Porque muchas veces confundimos el compañero de trabajo o el compañero del curso o el compañero de estudio con amigo y realmente y yo creo que a este punto, a estos 4 años que ya llevo acá, es más fácil identificar quién es amigo y quién es conocido. Sí. Porque en el camino, como te digo, vas conociendo personas, pero tú vas escogiendo de qué clase de personas te quieres rodear. Porque aquí también hay muchas clases de personas, sean latinos o sean extranjeros, que tienen pues unas mentalidades y digamos, dependiendo de las metas que tú tengas, así mismo pues te tienes que organizar, porque si tú tienes meta, yo qué sé, de ahorrar y hacer algo en tu país, etcétera, no te puedes juntar con las personas que van de rumba cada fin de semana. Claro. O si tú quieres estudiar y trabajar o tal vez hacer algo más o radicarte, una hipoteca, una casa, tampoco puedes juntarte con las personas que solo te invitan a salir de compras o cosas así. Entonces es escoger tanto el sí. círculo social como las amistades que se vendrían desarrollando, porque para mí un amigo no es una persona que conoces hace 6 meses. Para mí un amigo es una persona que tú conoces hace ya unos Más años, tiempos. que tú dices, yo ya sé qué tiene bueno y qué tiene de malo. Sí, sí. Para mí eso es un amigo. No, Porque y los contextos que ha hecho para ti, tal vez. claro, sí, y qué significa eso, y qué aporta esa persona en mi vida. Ok, ok. Porque eso es bastante importante. A mí no me interesa económicamente cómo estés o adquisitivamente qué tengas, sino qué le brindas a mi vida de sustancial para yo tenerte. Porque tener una relación interpersonal es muy, muy cansada. Sí, sí. Independientemente sea relación de amistad o de pareja o de familiar. Eso es desgastante. Hablamos un poco sobre el tema de que el tiempo de las adversidades es, claro, si en Colombia ya tienes una cierta ansiedad por ciertas circunstancias, llegas a un país donde tienes que enfrentarte eso, el primer mes estás, digamos que sola, en cuestión de, marica, no tengo amigos, tengo que convivir con mi familia, es caótico convivir con ellos. Claro. ¿Y cómo me desarrollo con eso? Ahora, a la fecha de hoy, las adversidades latentes, o sea, las que hoy por hoy están día tras día, en estos casi 4 años. ¿Qué problema fuerte has tenido? No, no tanto fuerte, o sea, hoy por hoy, ¿cuál crees que es tu mayor problema acá? Hoy por hoy. Sí, hoy. Hoy mi mayor problema vendría siendo laboralmente, yo creo que económicamente, lograr suplir mis responsabilidades y lograr organizar un poco las metas que tengo a futuro. Yo creo que es mi problema más latente porque en cuestión convivencia tú aprendes a convivir con las personas y mis relaciones interpersonales pues no me generan un problema como tal. Ok. Entonces yo creo que esto como lograr organizarme económicamente y cumplir con todas mis responsabilidades creo que sería la mayor de mis problemas. Ok. Y estoy hablando, yo qué sé, monetariamente. A otra cosa sería mentalmente, cómo mantenerte como Apolo a tierra. Exactamente. Porque hay muchas circunstancias, como te decía, laboral, familiar, socialmente, que son pesadas o circunstancias aleatorias, problemas X que te vienen de la nada, que tú tienes algo previsto para tanto tiempo y algo que te cambia así la vida de un momento para otro. Entonces es como, uy, ¿cómo logro hacerme consciente de la situación y cómo voy a salir de esto? Porque cuando ocurren problemas pues pasa esto, ¿no? De que nos hundimos como en no sé qué va a pasar, no sé cómo solucionarlo, no quiero hacer nada, no quiero ver a nadie, pero es como ver cómo salgo de aquí, porque cuando estás aquí inconscientemente estás sola, ¿no? Sí. Si tu familia te solucionaba o X, si eres independiente y estás acostumbrado a hacerlo, pues es un poco más fácil, no totalmente fácil porque todos dependemos o todos necesitamos a alguien para que te hagan un favor, para que te compren una pastilla cuando estés enfermo. Pero es esto, como aprender a solucionar emocionalmente el estado de ánimo y entender que como estés, tienes que solucionar. Si estás enfermo, si estás triste, si estás deprimido, si estás ansioso, tienes que ir a trabajar y responder por
porque si no, la vida se te complica. No, y se te cae encima. Yo creo que llega un momento donde, claro, nosotros venimos de unos contextos donde, por lo menos si me quedo sin trabajo un mes, gracias, Tengo la casa de mi papá. tengo la casa de mis papás, o vivo en la casa de mi papá trabaja y sabe que un mesecito pues me puedo reponer. Acá que aunque viva en una casa familiar, pues ya Todos tienen que trabajar. todos tienen que poner su trabajar, parte. todos tienen que Sí, sí. y que se detenga la vida acá. ¿Cómo crees que lo has vivido? ¿En qué momento piensas que se te ha detenido la vida por alguna circunstancia? Uf, yo creo que, a ver, yo tengo 4 años, a mis 2 años aquí, yo tuve un accidente y fue un problema físico que me paró físicamente 2 meses. Yo estoy acostumbrada a trabajar, entrenar, estudiar, siempre he estado muy ocupada, soy muy activa por lo mismo, porque trato de mantenerme ocupada para mantener un ritmo de vida productivo, como se dice, para mí, no sé para otras personas, pero para mí me gusta estar activa. Sí, claro. Y tuve un accidente que justamente me dejó un mes en cama y el otro mes, pues 2 meses prácticamente sin trabajar y sin hacer gran cosa porque tuve un accidente en la pierna, me rompió el nervio peroneo, por ende me operaron, me trataron de reconstruir el nervio y tenía que estar acostada en cama con la pierna inmóvil. Incluso un mes sin ir al baño, sin ducharme, o sea, fue bastante pesado. Y físicamente, pues, horrible, porque me considero una persona que la criaron de forma independiente, como de tú puedes solucionar tus cosas, tú eres una mujer capaz, y estar en cama y pedir ayuda para una persona independiente es algo bárbaro. Yo creo que tú lo entiendes de tener que pedir un favor, es muy fuerte. Sí. Entonces yo creo que eso físicamente me paró 2 meses y mentalmente, yo creo que unos 7 meses. Yo en este proceso estuve más o menos un año y 3 meses. Hubieron 7 meses donde mentalmente estaba de picada por lo mismo, porque tú vienes de un proceso o un ritmo de vida donde yo sentía que ya tenía un progreso laboral, personal, mental, ya habías físicamente. Estabilizado ciertas Exacto, cosas ya estaba acá. como normalizando un poco mi vida. Entrenaba, entonces ya tenía un progreso físico que yo decía, ya, Estoy bien. Exacto. Pero claro, llegó este accidente donde tú sabes que en un mes tú te desinflas porque el entreno es muy mal agradecido. Entonces, físicamente me adelgacé, estaba en 4 paredes 2 meses, solo iba a citas médicas, iba a rehabilitaciones. Aparte de mentalmente, pues mal de 7 meses donde estuve muy deprimida en cuestión de lo mismo. Se te para la vida de un momento a otro, que te digo que yo tenía planes, tenía ahorros para, yo qué sé, un año adelante, y en ese momento pudo haber pasado cualquier otra cosa y pude haber dejado de existir en ese accidente. Entonces, claro, el entender de la vida es un ratico y en cualquier momento, en 5 segundos, te cambia la vida. Y mentalmente fue bastante fuerte. Entonces fueron 7 meses donde estuve, que lloraba, estaba en mi cuarto, no salía mucho. Me enfoqué en la recuperación porque pues, hay que ir a rehabilitación, etcétera. Y pues aparte yo creo que la rehabilitación era buena, pero traía dolor físico porque eran unas agujas con electricidad en los nervios de la pierna. Entonces sentías dolor, o sea, era que el nervio se te despertara, pero dolía. Entonces era lidiar con esta situación del accidente. Aparte había un problema legal, aparte tenía que ir con la traumatóloga, que era literalmente traumático ir donde ella, porque era una persona creo que muy poco empática, porque es cirujana y supongo que pues lleva mucho tiempo en su carrera y ver todas estas cosas. Entonces fue bastante fuerte por este lado. Y pues luchar como con la cabeza, ¿no? De esto no está sirviendo para nada. Y me voy a quedar así. Estoy sufriendo todo el tiempo y me voy a quedar así. Y tener eso físicamente, tratar de volver a la normalidad. Que incluso 2 veces después cuando empecé a trabajar, porque yo traté de recuperarme lo más rápido posible. Para no quedarte quieta. Exacto, que incluso andaba en muletas y me mareaba estar de pie. O sea, yo trataba de estar por mi casa en muletas y me mareaba. Y 2 meses después que empecé a trabajar, me desmayé en el tren porque estaba débil, obviamente, pero yo fui a trabajar y me desmayé. Entonces, sí, fue un proceso, yo creo que ha sido el proceso más fuerte que he tenido aquí en España, que de hecho acabó hace 1 año y fue un proceso. La verdad que no pensé que no iba a salir de eso. Y pues uno muchas veces cuando tiene un problema como que se estanca y no cree que puede haber un avance, pero yo creo que sirve más como que seguir intentándolo a hundirte en el problema, porque no haces nada. Si te hundes, si dejas de hacer, si no funciona,
Hay que seguir con la moral bajita. ¿Sientes que ese tema de primero llegar, y obviamente vienes tal vez con una promesa de algo para ti, algo que voy a hacer lo que tenga que hacer para estos procesos futuros, pero viviendo hoy por hoy un presente diario de estas circunstancias donde, marica, se me paró la vida por algo que ni siquiera yo esperaba? Sí, que no fue culpa mía. Que no fue culpa mía y me paró. ¿Crees que has sido resiliente contigo respecto a eso? No tanto a tu fortaleza como persona, porque ya la traías, pero resiliente a decir, marica, la vida el día de mañana se me puede parar de esta manera otra vez. Sí. ¿A entender qué significa eso? Sí, la verdad que sí, porque yo creo que el ser humano tiende a buscar, y en psicología tiende a buscar razones de lo que te pasa. Tú tiendes a buscar una razón, porque es natural. Tú tiendes a creer en algo, tú tienes que creer en algo porque si no, no... Sí. No, hay gente que afianza como cuando migra su relación con Dios, hay gente que afianza, yo qué sé, a otras cosas que a un hijo, a un hijo, exacto, que le impulse y todo el tal. mundo se aferra a una idea para poder sobresalir de situaciones difíciles. Sí. Y en mi caso fue así, fue tratar en su momento. Ahora entendí el por qué pasó todo lo que tuvo que pasar y claro, de haber pasado algo tan difícil, yo creo que de ciertas cosas vas aprendiendo esto mismo. Por ejemplo, el solo hecho de ir a entrenar. Creo que a medida que vas entrenando y vas cargando diferentes tipos de pesos, tú crees, yo no voy a hacer 150 en sentadilla con peso libre, yo no puedo. Sí. Claro, de la noche a la mañana no vas a poder y lo vas a intentar mucho hasta el momento que te sale. Sí. Y lo mismo pasa en la vida. Cuando pasó el accidente, claro, yo dije, se me paró la vida, me jodí y ahora tengo que condicionarme a vivir de esta forma. Y entender eso a los 22 años ya que llevan el proceso fue muy fuerte, muy fuerte, porque todo el mundo te dice, no, usted va a quedar de tal forma y esto es lo que hay. Usted puede, la gente se acostumbra, tú vas a poder condicionarte a esto. Y es muy fuerte porque tú a los 22 años no piensas que te vas a condicionar a un accidente de esa magnitud, pero yo no quería entenderlo porque es muy difícil razonar y como que poner los pies en la tierra y decir, está pasando esto, porque a nadie quiere que le pase nada malo, nadie quiere pasar por una situación difícil, y el ego de, por ejemplo, en su momento de pedir ayuda, o el ego de no poder trabajar al 100%, no poder dar tu 100% porque estás en un proceso de recuperación, es muy difícil. De hecho, cuando yo empecé a entrenar después del accidente, mi ego de yo estaba en un nivel físico y que empecé con unas ciertas personas, ir a montar solo bici 45 minutos mientras todo el mundo levantaba peso. Yo creo que el ego fue horrible. Pero entonces ya a este punto, ya la Daniela de hoy, ya la Daniela que ya pasó por eso, ya le dieron de alta en rehabilitación, ya la Daniela que está bien física y mentalmente porque me siento muchísimo mejor. Hace poco también tuve una caída, un tipo de accidente que fueron 10 puntos en la rodilla que me paró una semana de trabajo y no hice nada. Pero en el momento que me caí y en el momento que estaba en urgencia y me estaban cogiendo puntos, yo decía, si yo ya pasé por esta situación tan pesada, esto vale mondazo. No es nada. Me encanta. Ya está, me cogen puntos, una semana estoy bien y me recupero con estar bien. Perfecto. Vuelvo y sigo y me paro y vuelvo a empezar de cero. Y yo creo que eso se nos olvida a muchas personas o personas que están muy acostumbradas en su círculo, por ejemplo en Cali, en Colombia, que le pasan cosas, se quedan sin trabajo, los dejan amorosamente. Dejan de tener un buen círculo social, como que se me acaba la vida, o tienen un problema pequeño y como que tú no, ya aquí quedo. Bailas. Hasta que lo pasas y pasa algo más leve y tú dices, si yo pude con esto, puedo con muchísimas cosas. Sí. Entonces yo creo que eso fue o sea, al día de hoy te puedo decir que cualquier persona que esté en una mala situación y haya pasado algo levemente grave, que todo el mundo ha pasado por algo grave, para cada persona cualquier cosa es grave, se puede salir de eso. Okay. Y cuando ya pasas de eso, ya lo que le sigue ya es como, es un nivel más al que pasas y obviamente van a seguir viniendo problemas, pero ya tienes esa capacidad de resiliencia para superarlo. No, a mí me parece increíble, siéndoles muy sincero, yo esta historia ya la conozco de la A a la Z, la conozco y la reconozco muchísimo. Obviamente que ella me la cuente primero vívidamente aquí con ustedes y compartiéndosela, es como, parce, cuántas horas en videollamada, en llamada tuvimos juntos como en nuestra hermosa amistad, porque cuando ella me cuenta justamente esta historia por primera vez, estaba en el momento, estaba en la situación. Estaba en la situación todavía, obviamente es una dolencia vívida que en el preciso momento está.
Obviamente pasó tiempo, la mejora fue, yo me sentí el hombre más dichoso y feliz desde la distancia al saber que cachón, mi último día de rehabilitación, yo estoy en Cali, salto de la emoción, de la felicidad de puta, por fin, después de tanto rato pudo salir de este momento que sé que la ha marcado. Pero una pregunta que siempre he tenido y cada que creo que la reconoces, ¿qué tanto abrazas esa cicatriz? ¿Qué tanto abrazas ese momento que hoy por hoy te marcó de por vida y que siempre, aparte que es una cicatriz vívida, o sea, que siempre estará, ¿qué tanto la abrazas? ¿Qué tanto la reconoces? Al principio yo creo que más que vergüenza, creo que nunca me daba vergüenza porque es algo que le pasaría a cualquiera, pero al principio me daba como, no sé cómo decirlo, no vergüenza, pero no quería hablar mucho del tema porque como estás en esa situación es algo que duele, ¿no? Okay. Y cuando algo te duele tratas de hablarlo para superarlo un poco más rápido, pero no deja de doler. Sí, claro. Entonces en ese momento, cuando yo hablaba contigo, que yo te decía que yo ya he pasado situaciones difíciles y como que tratar de tener un impulso y pasar por otra cosa más difícil, era algo que me dolía y que no podía hablar como tan abiertamente del tema, y que ahora, bueno, en su momento me preguntaban porque en su momento fue en verano, entonces estás en shorts y la cicatriz es bastante grande, fueron 65 puntos que tuve, grapas, porque no fueron puntos, grapas en la pierna, entonces una cicatriz bastante pronunciada. En su momento no me gustaba hablar del tema, por lo mismo, porque como que toca ese nervio de, como que me recuerda cómo me sentía en ese momento, sí. No cómo estaba, sino cómo me sentía, ¿no? De devastada. Sí, hoy claro. En día yo creo que es una historia personal de resiliencia conmigo misma, o sea, como que cuando pienso o hablo del tema, me siento pues obviamente bien y orgullosa de lo perseverante que fui con respecto a la recuperación, porque mentalmente sé cómo estaba y sé que estaba totalmente negada sí. a seguir con ello. Físicamente también, porque aunque sentía dolor y pude haber dejado de yo que sé, de ejercitarme, etcétera, eso ayudó muchísimo con la recuperación. Entonces, al día de hoy creo que es una cicatriz que abrazo y entiendo que ahora entiendo por qué pasó y aprendí del por qué. Y también, como te digo, sé que si más adelante viene algo peor y ya no me cuesta tanto como conversarlo porque ya pasé por ello y es muchísimo más fácil. Obviamente sé cómo me sentí en ese momento y se siente horrible, pero sé cómo me siento ahora y es como más liviana como con el tema. Es como cuando tienes una historia de tiempo atrás que te dolía muchísimo, pero como ya pasaste por eso, ya entendiste y lo sanaste, porque también hay que sanarlo, es más fácil conversarlo y como dar una enseñanza sobre el tema. Y me siento bien, me siento tranquila, muy liviana con respecto al tema, la verdad. Qué bonito. La verdad, qué bonito, porque yo que soy un romántico para ese tipo de cosas, que me adoro. Yo siempre hablo mucho sobre que a mis amigos les beso donde les duele. Por lo mismo, porque no me gusta verlos así con el dolor, y obviamente desde la distancia, cuando conozco esta historia, me toca mucho, me conmueve, y más que como en el desarrollo del podcast, de lo que venimos hablando, es, marica, ¿dónde te encontrabas inicialmente? O sea, estás migrando, estás en un nuevo país, un nuevo detalle en tu vida, chocas con cultura, dónde te encuentras, con quiénes te encuentras, económicamente cómo estás, que obviamente pesa, porque el no tener pesa, y el estar luego quieto en una situación de estas que no esperas. Es que una cosa es tener una enfermedad. No, es que yo siempre he tenido dolores en la rodilla y tuve que parar una semana porque me sobrecargué. Sí. Ok, listo, chailis, ya esa me la sé. Una semanita que esté quieto por esa situación, ya me la sé. Pero ahorita que se le para el mundo a uno un momento, en 5 segundos, por uno no saber, o sea, por estar ahí en el momento o indicado o desindicado. Sí. Entre todas estas enseñanzas, obviamente, el abrazar esa cicatriz, obviamente ya es muy bonito. Y lo sé porque la primera vez que lo hablábamos me contabas de, no la inseguridad, pero así como el detalle que preferías que nadie te mencionara el tema. Hoy, ya por hoy, lo abrazas con cariño. Hablemos desde un contexto donde, ejemplo, yo llevo 6 meses viviendo en Bogotá.
difícil en muchos contextos, más en el estar presente y no estar pensando en mis amigos, en mi casa, en el calorcito este que tanto sabemos como caleños que extrañamos y nos gusta, pero ¿qué le dirías a alguien que no tal vez esté pasando por ese mismo detalle, pero desde el contexto nada personal en el que nace este hermoso podcast? Pudieras decirle, oye, si usted está pasando o algo similar o está migrando o está en otro contexto, ¿qué palabras crees tú que te ayudarían a ti? Cuando llegué, cuando empecé con todo el proceso. Cuando llegaste y cuando estabas viviendo ese proceso, porque dijiste ahorita algo muy lindo, que es el tema de nosotros nos arraigamos a una creencia. Tú conoces la historia de Guanabara y qué pasó, y yo siempre cuando pasó todo ese mierdero que me cayó la vida, yo miraba al cielo y yo le decía, Dios, ¿por qué a mí? Sí. Porque el tema es que Dios quiere muchas cosas para uno. Si esa es tu creencia y es tu bandera, tú no esperarías que Dios, o sea, como que algo te pasara malo, pero pues al final así funciona la vida y así funcionan las cosas. Entonces, ¿qué dirías respecto a esas situaciones? ¿Qué le diría a una persona que está pasando por una situación difícil? Que yo creo que a pesar del dolor o que tan hundido uno pueda llegar a estar, siempre se puede dar un poquito. Algo que yo le digo a las personas cuando quieren empezar a hacer algo nuevo o un hábito, por ejemplo, de entrenar, es obligarse. Yo creo que yo me obligué muchísimo a ir a rehabilitación, me obligué muchísimo a ir a entrenar, me obligué muchísimo a ir a trabajar sin ganas, con el ánimo en el piso, pero mientras más te obligas, yo creo que más rápido sales de ese hueco. Entonces, obligarte a hacer las cosas, porque yo creo que al final vale la pena, de tanto obligarte, de tanto empujarte tú mismo, porque nadie te va a empujar. Si tú no quieres salir de esa situación o de ese problema, nadie te va a sacar, ni tu mamá que te adora, ni tus amigos que quieren tener todo el apoyo tuyo. Si tú mismo no sales y no te empujas, nadie lo va a hacer. Entonces, obligarte y como estés, intentar, que se sale. Siempre, cualquier problema tiene solución, y problemas muy difíciles hay que intentarlo hasta o se logra o caer en el intento. Y si se cae, pues se levanta otra vez y seguir empujándose. Yo creo que eso es lo que le diría a alguien que está en esta situación. No, qué bonito, porque no, en serio que es muy bonito. Yo estoy muy conmovido porque para mí es un detalle vívido de nuestras conversaciones, de nuestra amistad. Prácticamente es eso, es como llegamos en un momento debido a la vida del otro, y aunque nos conocemos hace años, compartimos ese destello de parce, con David puedo hablar de estas cosas, con Elena puedo hablar de estas cosas. Sí, que lo que te decía era que yo en ese momento cuando empezamos a hablar más frecuentemente y más tiempo, porque eran todos los días y muchas horas, yo te decía que yo conocía a personas, pero no con esas personas podía tener esas conversaciones. Porque como tú en algún momento me lo dijiste, hay amigos para todo, pero a veces uno quiere solo como conversar y desahogarse, y solo una persona que se siente igual o peor lo entiende. Sí, totalmente. Entonces, y no te va a dar ánimos o positivismo tóxico, sino somos humanos, nos sentimos de esta forma, no nos vamos a hundir tampoco, pero esto es lo que me pasa y estoy aquí. Sí, sí. Entonces eso fue lo que yo necesitaba en ese momento a David Caldas, y te lo dije en su momento. Entonces es No, es muy lindo. Mira que yo, complementando la idea de Dani, resulta que por esos momentos no estaba en mi mejor momento, para nada no estaba en mi mejor momento. Dani creo que tampoco, estaba pasando por situaciones bastante difíciles a nivel, yo creo que personal, físico, emocional, y eran horas y horas de llamada, de hablar de muchos contextos diarios, como que estábamos presentes diariamente y nos devolvíamos un poquito para ver, de reconocernos dónde nos dolía, ¿no? Sí. El detalle de las cicatrices para Dani, para mí es algo muy, muy detalle, que estamos rotos los dos, Sí. que nuestra hermosa canción, que estamos rotos los dos, y dónde nos duele y cómo el otro viene y nos ayuda a hacer un poco, digámoslo así, kintsugi, donde nos pone un poquito de oro en esa grieta y dice, ok, aquí y enaltecer la situación. Enaltecer la situación los malos problemas o las malas situaciones hay que enaltecerlas, porque Sí. de malas situaciones estamos creados. Exacto. Si no pasáramos momentos difíciles o no tuviéramos dificultades, no seríamos las personas que somos. Y para mí también era impresionante ver tú tan productivo, porque yo me considero una persona productiva en cuestión de las cosas que hago, y tú también tan productivo, verte como que en esa faceta, porque yo te veía pues en redes sociales,
Y llegar como a decir, esta persona también es muy productiva, pero también está pasando por situaciones difíciles. También le duele la vida. Sí, También le duele la reconocer vida. esa parte también es impresionante, de que todo el mundo, todos, sin excepción, sufrimos cosas y es muy cool reconocer eso. Tenemos dolencias, todos tenemos dolencias y a uno les duele algo más, otra cosita, otro detalle, otra cicatriz. Hay un libro muy bonito que se llama Alma de Diablo y les dejo un pequeño destello donde dice que tonto es aquel que no reconoce sus cicatrices. Y no hablo de las físicas, no solamente hablo de las físicas. Yo tengo en el cuerpo una específicamente, Dani también, yo tengo en la cabeza, en la cara, en todo el cuerpo. Y esas cicatrices dicen, unas dicen, uff, qué fea situación, y otras dicen, tuve una infancia, una chimba de ser un piquiña. Qué buena anécdota. Qué buena anécdota, exactamente. Entonces, ¿dónde les duele esa cicatriz? ¿Dónde están esas dolencias? Porque estamos construidos a través de ellas y que las abracen o que aprendan cómo hacerlo. Y si hoy por hoy tienen una hermosa amistad donde las puedan abrazar, yo creo que eso es una ganancia total. Y sí. Es una ganancia total porque este viaje es para venir y dar un abrazo. Y yo le dije, Dani, vamos a hacer el podcast, vamos a guardar este pequeño detalle aquí porque tal vez para las personas que no conocen no esta hermosa amistad, pero me refiero a por qué. Entonces, ¿por qué la situación? ¿Por qué nosotros aquí? Entonces, hoy por hoy, más allá de lo que ustedes se puedan llevar de este podcast, que es lo que comprendan un poquito eso. Si ustedes están pasando por una situación, una gonorrea, porque podemos estar pasando por una situación fea, donde se abrazan. Y si tienen a alguien para abrazar, háganlo, marica, háganlo, que vale mucho la pena. Y si más allá de eso, ustedes pueden dar un abrazo a alguien que sepa que lo esté necesitando, hoy por hoy yo creo que Dani y mi vida y mi persona afirman que eso es una realidad. Entonces, ¿algo más que quieras aportar a este hermoso episodio que queda para la posteridad de nuestra hermosa amistad y hermoso tiempo? Y como años después diremos, uff, marica, ya qué tan diferente estamos ahí. No, yo creo que agradecerte, agradecerle a la vida, agradecerle a Dios y agradecerte a ti por el espacio, por tu presencia. Yo creo que es más que suficiente, más que el viaje o conocer o más que 9 horas y media de avión. Agradecerte a ti por todo, por tu existencia, por el apoyo, por la compañía, así estuviésemos a distancia. Muchas gracias por todo, sabes que te aprecio muchísimo y ya está. Usted sabe que aquí estamos, me emociono. Miren, yo les voy a decir una cosa, yo llevo 6 meses lejos de casa, de mi hoguera, y mi hoguera no está en la casa en la que vivo. Mi hoguera está en mis hermanos, mi hoguera está en las personas que quiero, mi hoguera está en aquellos que llevan leña a mi casa. Y yo hoy por hoy vine a dar un abrazo, y como les decían, y el abrazo puede ser más para mí que para ella, o para ella más que para mí. Si nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo por alguien que queremos, marica, háganlo. No se imaginan lo bonito y valioso que puede ser eso a través del tiempo. ¿Ya? Y se los juro, hoy por hoy unos están más cerca de lo que esperamos. Ya no sabemos dónde estén el día de mañana, ni por circunstancias de la vida, ni porque se tengan que ir, ni porque no puedan estar, que eso es muy distinto. Entonces, sean todos bienvenidos a este hermoso podcast llamado Nada Personal. Nuestra señorita Daniela Cardona nos vino a contar un poco de sus cicatrices a través de un par de años lejos de casa. Mi nombre es David Caldas, su host. Espero les haya gustado. Compártanlo con alguien al que le quieran dar un abrazo, sin importar qué tan lejos estén. En la buena. Chao, chao. Adiós. Chao.